Muy bien, entonces me presento, doctores. Buenas tardes, soy docente de MedClass 302, el doctor Frank Bellodas, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre fisiología renal, ¿no? Vamos a repasar algunas cosas en relación con la parte de fisiología renal. Entonces, eh, aprovechando que somos un grupo relativamente pequeño, podemos salvar algunas dudas que se hayan tenido en relación con estos temas, ¿no? Porque usualmente las personas que se conectan son quienes más están interesados en reforzar esta parte. Entonces, lo primero que deberíamos recordar, algunas cosas básicas antes de pasar a fisiología en sí, es saber de qué hablamos cuando conversamos sobre el sistema excretor, también llamado sistema urinario, ¿no? Entonces, bueno, recuerden que los riñones, en general, el sistema urinario, que no está formado solo por los riñones, sino por los riñones y las vías urinarias, eh, deriva, principalmente los riñones derivan de qué capa embrionaria, ¿se acuerda? Vamos a poner acá, sistema urinario. ¿De qué capa embrionaria? Deriva del mesodermo, embriología, ¿no? Deriva del mesodermo intermedio. Recuerden que en el desarrollo embrionario hubo primero un pronéfros que no fue funcional, que empezó alrededor de la cuarta semana del desarrollo, luego se formó el mesonefros, que sí fue funcional durante un tiempo, pero que luego, dependiendo de si es varón o mujer, va a degenerar totalmente o quedan algunos remanentes que forman el sistema reproductor, sobre todo en los varones. Y luego ya del mesonefros pasamos al metanefros, que es el riñón definitivo o son los riñones definitivos alrededor de la quinta semana del desarrollo, es que ya están. Muy bien. Ahora, en cuanto a la parte anatómica e histológica, si recuerden que los riñones, sí, la macroestructura que son los riñones, tienen dentro una microestructura que es la unidad estructural y funcional de los riñones que se conoce con el nombre de nefrona. Ojo, doctores, eso a veces es motivo de confusión. La nefrona no es una célula, la nefrona es una estructura, ¿no? Una microestructura, porque, como estamos diciendo, es microscópica, pero que está formada por muchas células, ¿sí? Y muchas partes. ¿Se acuerdan las partes de la nefrona? ¿Cuáles son las partes de la nefrona? Para empezar, ¿sí? Alguien creo que quería comentar. Recuerden que pueden levantar la mano, pueden escribir en los comentarios y absolvemos sus dudas. Entonces, recuerden que la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal, ¿no? Va a formar distintas ramas, ¿no? Las arterias segmentarias, las interlobulares, las arqueadas, interlobulares, y luego hay una pequeña arteriola que se llama la arteriola aferente. Entonces, vamos a imaginar que la arteriola aferente viene por acá. ¿Sí? La voy a poner de rojo. Arteriola aferente. Esa arteriola aferente va a formar un ovillo vascular que se conoce como glomérulo, ¿sí? Que es en realidad el conjunto de capilares glomerulares. Y luego sale en forma de arteriola eferente. Muy bien. Esa arteriola eferente, ¿no? Va a hacer, ¿no? Lo que viene después del glomérulo y va a continuarse, si nosotros rodeamos acá, este es el glomérulo va a estar en contacto con una cápsula que se llama la cápsula de Bowman, que tiene una hoja visceral que está en contacto con el glomérulo y una hoja parietal que está más alejada del glomérulo. Entonces forma un espacio entre hoja visceral y hoja parietal, que es el espacio de Bowman, también llamado espacio urinario, ¿sí? Es ahí donde se está filtrando la sangre, es decir, esa sangre que viene de los capilares se transforma en algo llamado ultrafiltrado, que va a ser más adelante la orina. Muy bien. ¿Hacia dónde viaja esa orina? Hacia un sistema de túbulos. Entonces aquí está el túbulo, ¿sí? Túbulo contorneado proximal, luego de Henle, el asa de Henle,
el túbulo contorneado distal y luego el túbulo o tubo colector, ¿sí? Que son los túbulos colectores de primer orden que luego pasan a unos de segundo orden que terminan en la papila renal. Que luego aquí es como si la orina ya empezara a gotear, entre comillas, ¿no? Y ya pasara a las vías urinarias, que son los cálices, ¿no? El cáliz menor, perdón, los cálices menores, los cálices mayores, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga, la uretra, y ya hacia el meato uretral externo, ¿no? Hacia ahí va a salir la orina. Ahora, ¿esa arteriola eferente se queda así nada más? No, esa arteriola eferente va a formar como una red que se llaman los capilares peritubulares, ¿sí? Y estos capilares peritubulares luego van a llevar esa sangre, ¿sí? A través de las venas que van a llevar los mismos nombres, ¿no? Las venas intralobulares, arqueadas o arciformes, interlobulares, bueno, no hay segmentarias, de frente pasan a ser venas eh, renales y llevan la sangre hacia la vena cava inferior y recogen toda esa, todos esos productos, ¿no? Que vienen a través de la sangre. Ahora, esa es la estructura básica de la nefrona. ¿Cómo podríamos ordenarla mejor? La nefrona tiene dos partes principales. ¿Cuáles son esas dos partes principales? Las partes principales que voy a resaltar de anaranjado está el corpúsculo renal, sí, entonces vamos a poner acá, uno, corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado ¿por quién? Por el glomérulo o los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman. Y tenemos en segundo lugar a toda esta red o sistema tubular. Entonces tenemos al sistema tubular, sistema tubular. ¿Dónde están quiénes? Están el túbulo contorneado proximal, están el asa de Henle, están el túbulo contorneado distal y el túbulo o los túbulos colectores, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es la estructura que tenemos acá. Ahora, en relación con la fisiología propiamente dicha, eh, la nefrona, dijimos, es la unidad estructural y funcional. Es decir, que aquí se van a realizar todos los procesos que tienen que ver con los riñones, ¿sí? En las nefronas. Recuerden que va a depender un poco hay dos tipos de nefronas, ¿no? Donde están ubicadas las nefronas corticales, que son, como su nombre lo dice, hacia la corteza, y están las nefronas yuxtamedulares, que pueden llegar hasta la parte más interna de la médula, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de nefronas, yuxtamedulares y corticales. Muy bien. Ahora, las yuxtamedulares, por ejemplo, se encargan mucho más del tema de concentrar la orina, en cambio las corticales tienen que ver con las otras funciones. ¿Cuáles son las cuatro funciones básicas que van a existir en la nefrona? ¿Se acuerdan, doctores? Vamos a poner acá, por ejemplo, nuevamente la nefrona, ¿no? Dijimos la cápsula de Bowman, túbulo contorneo proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Ya está. Entonces, cuando tenemos acá la arteriola aferente de intraaferente, y eferente con E de sale eferente. Entonces, son cuatro funciones básicas. Primero, la función de transformar la sangre Filtración. en orina. Muy bien. ¿Cómo se llama esa función? Filtración. Filtración. Ya está. Luego tenemos la función de transformar La o mejor dicho, de reabsorber, es decir, reabsorción. utilizar, claro, utilizar las moléculas que están dentro de la luz tubular, o sea, acá, pasarlas a los capilares peritubulares. Eso se llama reabsorción. Reabsorción. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber reabsorción? Porque dentro de todo lo que se filtra, no todo es malo. Hay moléculas que se tienen que reabsorber porque son útiles para nuestro cuerpo. Ejemplo, doctores, puede ser el sodio,
el agua, el bicarbonato, los aminoácidos, la glucosa, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, además de eso, de los capilares peritubulares, de los capilares peritubulares hacia el sistema tubular, también tiene que salir productos de desecho, ¿no? Que quizás no fueron filtrados, pero que tienen que ser eliminados de alguna manera. Entonces, ahí aquí tendríamos, por ejemplo, Secreción. muy bien, esa función se llama la secreción. Y finalmente, tendríamos la suma de todas estas funciones, que es lo que va a salir como orina final, ¿no? Que es la Excreción. Excreción. excreción, ¿sí? Entonces, esas son las cuatro funciones principales de las nefronas y por ende de los riñones. Ahora, todo este proceso es muy importante en fisiología renal, pero recuerden que dentro de las capacidades que tienen los riñones, hay otras funciones. Por ejemplo, ¿de qué se pueden encargar los riñones antes de pasar a estas cuatro funciones básicas? ¿No? O mejor dicho, lo vamos a mencionar al final, ¿no? Vamos a empezar con estas cuatro funciones básicas, pero ¿qué más hacen los riñones? ¿Se acuerdan? Otras funciones. ¿Qué otras funciones pueden tener los riñones? Pueden, De mantener el equilibrio ácido-base, doctor. muy bien, muy bien. Equilibrio, ácido-base, ¿sí? Equilibrio ácido-base. Gracias a que manejan al bicarbonato. Acá nos dicen producen hormonas y la eritropoyesis, exacto, ¿no? Pueden producir hormonas, pueden producir prostaglandinas, pueden producir renina, importante para el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Se produce la forma activa de la vitamina D, ¿no? La dihidroxivitamina D, que es precisamente como menciona acá una doctora, ¿no? La activación de la vitamina D, y también la eritropoyetina, dijimos, ¿no? Importante para la diferenciación de los glóbulos rojos. Muy bien. Regulan también, ¿no? Regulan la osmolaridad, que ya vamos a ver qué es, y los líquidos corporales, ¿no? Recuerden que es una clase muy sucinta, ¿no? Tratamos de dar los puntos principales, ¿no? Recuerden que la fisiología es muy amplia y estamos abarcando sobre todo los puntos más importantes, ¿no? Y donde tengan ustedes sobre todo dudas. Muy bien. Entonces, regulan la osmolaridad, producción de hormonas, equilibrio ácido-base, ¿no? También regulan los electrolitos y en este caso el líquido corporal, el agua corporal, ¿no? Eso tiene mucho que ver, en este caso, ¿no? Regulación del agua y los electrolitos, ¿sí? Entonces, vemos que el riñón es tiene muchas funciones, ¿no? Muchas funciones. Entonces, vamos a pasar a ver una función muy importante que es la función de la filtración. ¿Cómo ocurre la filtración, doctores? No, filtración. Normalmente, normalmente tenemos una barrera que se llama la barrera de filtración glomerular, que está formada por tres estructuras. ¿Cuáles son esas tres estructuras? ¿Se acuerdan? Dijimos, primero, los capilares glomerulares que van a tener aquí a su endotelio, las células endoteliales, que voy a poner células endoteliales, Fenestrado. claro, que son capilares glomerulares fenestrados. Recuerden que hay tres tipos de capilares, ¿no? Hablando histológicamente, tenemos los capilares continuos, los capilares eh, discontinuos, que son de dos tipos, ¿no? Fenestrados y sinusoidales. Los fenestrados son los que tienen unos pequeños, no grandes orificios, ¿no? Con una membrana de hendidura, se llama, ¿no? Que permite el paso de más sustancias. Por eso es que se puede filtrar moléculas, ¿sí? Ahora, no necesariamente moléculas tan grandes. ¿Por qué? Porque va a haber una membrana basal, que es la membrana basal glomerular, que tiene carga negativa y que repele a las moléculas que tienen carga negativa, ¿no? Lo negativo repele lo negativo. Por ejemplo,
a las proteínas, ¿sí? Entonces esa es la membrana basal glomerular, dijimos las células endoteliales, y por último, aquí tendríamos, Los podocitos con sus pedicelos. claro, los podocitos con sus pedicelos, ¿no? Aquí estarían los pies de los podocitos. Muy bien. Entonces ahí tendremos los tres elementos, ¿sí? Las células endoteliales, la membrana basal glomerular y los podocitos con sus pedicelos. Muy bien. Entonces, la sangre va a pasar toda esta barrera y va a producirse el llamado ultrafiltrado, ¿no? En este caso, estamos diciendo que la orina era inicialmente sangre, simplemente ha tenido algunas modificaciones y va a seguir teniendo modificaciones. Pero ese filtrado es muy importante, ¿no? Se filtra bastante volumen, ¿no? Bastante volumen de sangre, ¿no? Aproximadamente 180 litros, ¿no? Es lo que filtra en un día, ¿no? En este caso, los riñones, ¿no? Que vendría a ser un aproximado, ¿no? O sea, 180 litros en un día, o lo que vendría a ser aproximadamente 125 mililitros por minuto, ¿sí? Hablando de la función de filtración del riñón. Entonces, cuando nosotros tenemos una el término se llama tasa de filtración glomerular, que es la velocidad a la que filtra la sangre el riñón, disminuida, estamos hablando de falla renal, ¿no? Usualmente hablamos de falla renal cuando ya tenemos menos de 90 mililitros por minuto, ¿no? Y ahí vienen los estadios de falla renal, pero en términos generales es un error en la filtración. Ahora, ¿esta filtración puede ser regulada, doctores? ¿Ustedes qué creen? Como todo en el cuerpo humano, claro, aquí menciona muy bien 20% del gasto cardíaco, como todo en el cuerpo humano, tiene que ser regulado. Entonces, aquí nos pueden ayudar distintos sistemas. Por ejemplo, dos estructuras importantes que nos ayudan a regular la filtración, ¿quiénes son? ¿Se acuerdan? Las, las arteriolas, ¿sí? Aferente y eferente. Entonces, son importantes para regular la filtración. ¿Cómo así? Vamos a poner acá filtración, ¿no? Entonces pondría un esquema, ¿no? Donde venga la arteriola aferente, esto va a representar el glomérulo y este va a ser la arteriola eferente, ¿sí? Entonces arteriola eferente, esto va a ser el glomérulo y esto va a ser la cápsula de Bowman que inicia todo el sistema tubular. Entonces, esta es la filtración, ese es el ultrafiltrado, ¿sí? Entonces, aquí estaría la tasa de filtración glomerular, que es la velocidad a la que se está filtrando la sangre. Muy bien. Va a depender mucho de la presión que hay dentro del glomérulo, que es la presión capilar glomerular, ¿no? Muy bien. Tiene que ver con la presión hidrostática y con la presión oncótica. Muy bien. Entonces, la presión capilar glomerular, en este caso estamos viendo cómo se regula con las arteriolas aferentes y eferentes, ¿sí? Si yo hago que la arteriola aferente produzca vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción, es decir, cierro la luz de la arteriola aferente, lo que va a pasar es que el líquido es como si uno estuviera reduciendo en este caso, el líquido que va a llegar al glomérulo. ¿Se entiende? Es como si una manguera le estuviera apretando para que fluya menos líquido. Entonces, si yo hago vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿qué va a pasar con la presión capilar glomerular? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Qué creen ustedes, doctor? Si llega menos líquido al glomérulo, va a disminuir la presión capilar glomerular, muy bien, y eso va a generar que la tasa de filtración glomerular disminuya. ¿Sí? Ese es el primer escenario. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo contrario? Si yo hago vasodilatación de la arteriola aferente. O sea, hago vasodilatación de la arteriola aferente. Es como abrir el caño. Si yo abro el caño, llega más líquido al glomérulo.
Si llega más líquido al glomérulo, va a haber mayor presión en el capilar glomerular, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión en el capilar glomerular? Va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? Va a aumentar. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un ejemplo, sigan la misma lógica, con la arteriola eferente. Si yo hago vasoconstricción de la arteriola eferente, ¿qué pasa con el líquido? ¿Podrá pasar por acá? No. Entonces, ¿dónde se va a estar quedando? Dentro del glomérulo. Si el líquido se queda acá, ¿qué va a estar haciendo? ¿Va a aumentar o va a disminuir la presión en el capilar glomerular? ¿Qué creen, doctores? ¿La va a aumentar o la va a disminuir? Si yo tengo más líquido acá. Va a aumentar. O sea, yo tengo acá el siguiente escenario. Vasoconstricción de la arteriola eferente. Voy a aumentar la presión en el capilar glomerular y eso por ende, ¿qué va a generar? Que aumente la tasa de filtración glomerular. Y si yo por el contrario tengo vasodilatación de la arteriola eferente, ¿qué va a pasar? Con vasodilatación de la arteriola eferente, vasodilatación de la arteriola eferente, la sangre se me está yendo, se está escapando, entonces ya no se queda en el capilar glomerular. ¿Qué va a pasar? En el capilar glomerular va a disminuir la presión del capilar glomerular. ¿Y eso cómo, en qué se va a reflejar? ¿En un aumento o una disminución de la tasa de filtración glomerular? Una disminución de la tasa de filtración glomerular. Muy bien. Entonces, acá solo nos faltaría algo. El líquido que sale al final, ¿no? Y que se va a ir, y que se va a ir de la arteriola deferente, es lo que se conoce como flujo plasmático renal, ¿sí? Entonces, si yo hago vasoconstricción de la arteriola aferente, si yo hago vasoconstricción de la arteriola aferente, va a llegar menos líquido y va a salir menos líquido. Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo plasmático renal? Va a estar Disminuye. disminuido. Muy bien. Si yo hago vasodilatación, va a entrar, perdón, más líquido y por ende va a salir más líquido. O sea, va a haber un aumento del flujo plasmático renal. ¿Sí? Por el contrario, ¿qué pasará cuando hablamos de la arteriola eferente? Si yo hago vasoconstricción de la arteriola eferente, también, o sea, lo que va a pasar es que el líquido está saliendo poco. Entonces, va a haber poco flujo plasmático renal. ¿Y cómo va a estar el flujo plasmático renal en el caso de la vasodilatación de la arteriola eferente? ¿Está? Aumentado. ¿Se entendió? ¿Sí? O sea, vemos, ¿qué nos llama la atención? Que la tasa de filtración glomerular sí como que está al revés en el tema de las arteriolas aferentes y eferentes. Pero lo que sí es similar es el flujo plasmático renal. Entonces, quiero que piensen, a ver, doctores, si tenemos vasoconstricción de las arteriolas aferentes y arteriola eferente, ¿qué va a pasar con la tasa de filtración glomerular? A ver, vamos a practicar. Disminuye. Con la arteriola aferente, si hay vasoconstricción de la arteriola aferente, disminuye la tasa de filtración glomerular. Pero si hay vasoconstricción de la arteriola eferente, hay un aumento de la tasa de Aumenta. filtración glomerular. O sea, se neutraliza, ¿no? Pero ¿qué es lo que sí va a disminuir sí o sí en ambos casos? El flujo. El flujo plasmático renal. Muy bien. Si por el contrario yo tuviera vasodilatación
de la arteriola aferente y de la arteriola eferente, entonces tendría que va a haber acá, un aumento de la tasa de filtración glomerular, una disminución de la tasa de filtración glomerular, o sea, se neutralizan, y hay un aumento del flujo plasmático renal. O sea, en otras palabras, cuando yo tengo vasoconstricción de las arteriolas, hay disminución del flujo plasmático renal, pero se conserva la tasa de filtración. Cuando tengo vasodilatación de las arteriolas, hay un aumento del flujo plasmático renal y se conserva la tasa de filtración. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, es así como son regulados, como se regula la filtración gracias a las arteriolas. ¿Sí? Las arteriolas juegan un papel muy importante, muy importante. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es importante recordar entonces en relación con la filtración? Bueno, experimentalmente, el mejor marcador de la filtración es la inulina, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque se va a filtrar en su totalidad, el 100% de la inulina se va a filtrar, ¿sí? Entonces va a poder representar con gran fidelidad y precisión la tasa de filtración glomerular, pero no se puede hacer siempre, sobre todo porque es muy costoso y porque implica un método un poco más invasivo. Entonces, lo que sí se puede hacer, y es lo que utilizamos hasta ahora, es la medición de la creatinina. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la creatinina, nosotros sabemos aproximadamente cuánto es lo que debería haber en la sangre, ¿no? Idealmente la creatinina no debería pasar de 1,2, ¿no? En este caso miligramos por decilitro en sangre. Y ese es el punto de corte, ¿sí? Cuando se tiene una elevación de la creatinina entre 1 y 2, ¿no? O sea, en ese rango hasta 2 de creatinina, tengan cuidado, sobre todo cuando evalúan a sus pacientes, porque eso nos refleja que la tasa de filtración glomerular puede haber caído hasta en un 50%, sobre todo cuando está más cerca a 2. O sea, cambios pequeños en ese punto de corte de la creatinina nos pueden revelar que la tasa de filtración glomerular ha caído de manera considerable. Ahora, si la creatinina está en 4, en 5, la variación no es mucha, ¿no? Puede que esté en 40, 30%, en este caso la tasa de filtración glomerular, pero lo que no se nos debe pasar es cuando son pequeños cambios, porque esos cambios son importantes. Muy bien. Entonces, la creatinina nos ayuda ¿a qué? A la medición de la filtración. Ahora, con el valor puntual de la creatinina es la única forma de evaluar la fisiología renal, la función de filtración. Solo con la creatinina, o podemos utilizar más variables. Recuerden que la creatinina depende mucho en este caso, del peso, del sexo de la persona, de la ingesta de proteínas, ¿no? La dieta que tiene, la actividad física que realiza, ¿no? Si ingiere algún suplemento, todo eso es importante. Entonces, la medida que se utiliza de forma más exacta, lo que va a hacer es medir la creatinina que hay en 24 horas, ¿no? Que es la tasa, en este caso de depuración de la creatinina en 24 horas. Demora un poco más, eso sí, no es una prueba que se vaya a hacer en un área de emergencia, pero sí es más fiable para ser exactos en la tasa de filtración glomerular estimada, ¿no? Entonces, para ver la tasa de filtración glomerular estimada, lo ideal es aplicar, ¿no? O tomar una muestra de 24 horas y aplicar, en este caso, la fórmula que es se llama enfermedad renal crónica, ¿no? O Chronic Kidney Disease, ¿no? O CKD-EPI, por sus siglas en inglés, que busca, en este caso, calcular la tasa más exacta. Y ahí es donde podemos hablar de enfermedad renal crónica, ¿no? Dependiendo de cómo está la tasa de filtración glomerular. ¿Es importante? Sí, porque mientras más alterada esté la tasa de filtración glomerular, mientras más disminuida esté, se están filtrando
en este caso, o no se está filtrando bien los metabolitos y se pueden estar acumulando desechos tóxicos en el cuerpo. Por eso es que cuando ustedes evalúan función renal, doctores, son dos pruebas básicas que todo médico general debe conocer para evaluar la función renal. ¿Sí? Aparte de la creatinina, ¿cuál es la otra? La, la urea. ¿Sí? No se olviden, recuerden que la urea es la forma en que eliminamos los compuestos nitrogenados. Entonces, la creatinina y la urea nos indican, en este caso, que hay algún daño renal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, check para la función de filtración renal. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, doctores? En líneas generales, esto es aunque lo más importante a tener en cuenta. Muy bien. Entonces, ¿qué más es importante conocer? Es importante saber cómo ocurre la reabsorción. Sí, la reabsorción que va mucho de la mano con la secreción, ¿no? En realidad, la mayor cantidad de moléculas se reabsorbe ¿dónde, doctores? Por las características histológicas en el túbulo contorneado proximal. Recuerden que el Así. túbulo contorneado proximal tiene microvellosidades. Entonces, lo que tienen estas células del túbulo contorneado proximal es que si esta fuera la membrana basal, esta fuera la membrana basal, la célula tiene sus microvellosidades, esta es la luz tubular, ¿sí? Aquí está el filtrado, el ultrafiltrado, y aquí está la célula, es que tiene una molécula muy importante en la región vasolateral, que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿sí? ¿Qué hace esta bomba de sodio ATPasa? Lo que hace es ingresar potasio al intracelular, ¿sí? Y sacar sodio al extracelular, ¿no? Tres sodios, dos potasios. ¿Y por qué es importante eso? ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Va a ser importante porque lo que va a hacer, lo que va a hacer es que la célula de por sí tenga menos sodio. Entonces el sodio, ¿a dónde va a querer ir? Va a querer ir de la luz tubular hacia la célula. Recuerden que hay dos tipos, cuando hablamos de reabsorción, hay dos tipos de transporte principal. El transporte que va a utilizar a la célula como carretera, por ponerlo así, que es el transporte transcelular, y el transporte que va entre célula y célula, ¿no? Así, que es el transporte paracelular. Se utilizan ambos, muy bien, paracelular y transcelular. Pero eh, cuando hablamos del transcelular, tenemos dos tipos de transporte. Y esos son los transportes pasivos, que siguen la gradiente de concentraciones, y los transportes activos, que utilizan usualmente energía. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se ayuda el túbulo contorneado proximal para la reabsorción? Se ayuda del sodio. ¿Por qué? Porque el sodio de por sí tiende a ir hacia la célula por gradiente de concentraciones. Hay mucho sodio en la luz tubular, hay poco sodio dentro de la célula. Entonces va a querer ir para allá. Entonces, ¿qué hace en este caso la célula del túbulo contorneado proximal? Tiene cotransportadores. Es decir, le doy pase a usted sodio, ¿sí? Pero es un pase doble, es un pase para que entre con un acompañante. Ejemplo, con aminoácidos. Ejemplo, con glucosa, ¿no? Por ejemplo, los transportadores de sodio-glucosa, ¿sí? También llamamos SGLT, que son SGLT2 principalmente, y SGLT1, ¿no? Que son los transportadores de glucosa. Eh, entonces son ejemplos de cómo utilizamos el sodio. Recuerden siempre, el sodio es una molécula muy importante, en este caso para facilitar el transporte de la mayoría de sustancias cuando hablamos de reabsorción, ¿no? De la glucosa, de los aminoácidos, por ejemplo, ¿sí? De algunos electrolitos también, de algunos iones, ¿no? Muy bien. Ahora, eh, tenemos ese detalle.
además el sodio, ¿qué está haciendo? Está haciendo que la célula sea muy negativa, ¿sí? Y aquí por fuera sea más positiva. Entonces lo que hace es que las cargas negativas van a querer pasar a través del transporte paracelular. Así es como se reabsorbe principalmente el cloro. El cloro, por ejemplo, va a pasar a través del espacio que hay entre las células gracias a que se atrae. El cloruro es negativo y recuerden que en este espacio está todo positivo. Conforme va pasando el cloruro, este espacio se va volviendo negativo, ¿sí? Negativo. Y ahí es donde permite el ingreso de otras moléculas, ¿no? Por ejemplo, moléculas con carga positiva, ¿no? Moléculas con carga positiva, que pueden ser algunos iones, ¿no? Por ejemplo, el magnesio, el calcio, ¿no? Son traídos, en este caso, por las cargas eléctricas, ¿no? Y así se reabsorbe. ¿Cuál es el principal lugar de absorción del calcio? Túbulo contorneo proximal. Del magnesio, túbulo contorneo proximal. Del fósforo o del fosfato, túbulo contorneado proximal. Del sodio, túbulo contorneado proximal. Del potasio, túbulo contorneado proximal. Todo es en el túbulo contorneado proximal. Los aminoácidos, la urea, ¿no? El agua, ¿sí? El bicarbonato es un tema muy particular, ¿no? Eh, la reabsorción del bicarbonato, y con eso ya creo que abarcamos bien el tema de reabsorción, la reabsorción del bicarbonato va a depender de una enzima que es la anhidrasa carbónica. Entonces, lo que tenemos es la célula del túbulo contorneo proximal acá y el bicarbonato, ¿no? Recuerden que el bicarbonato es HCO3, ¿sí? Entonces, ese bicarbonato se le va a agregar con un antitransportador que permite la entrada de sodio y la salida de hidrógeno. La salida de hidrógeno. Vamos a juntar bicarbonato con hidrogeniones y vamos a formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico, por una enzima que está aquí en la región apical, que es la anhidrasa carbónica tipo 4, va a separarse en agua, CO, CO2. ¿Sí? Entonces el agua y el CO2 pueden difundir muy fácil a través de la célula. ¿Sí? El agua y el CO2. Estos sí pueden entrar. Entonces pueden entrar agua, CO2. Esta agua y CO2 vuelven a fusionarse, ¿sí? Gracias a la anhidrasa carbónica tipo 2 en nuevamente ácido carbónico. Ese ácido carbónico se separa en hidrogenión, que es este hidrogenión que vino para acá, y en, ¿qué creen? Bicarbonato. Y aquí sí hay transportadores especiales de bicarbonato en la región vasolateral que permiten que el bicarbonato se reabsorba. Muy bien. ¿Se entendió eso o alguna duda hasta acá? ¿Por qué será importante el bicarbonato? Lo mencionaron en un inicio. ¿Se acuerdan? Buffer, como buffer. Claro, es importante para la regulación ácido-base, ¿sí? El bicarbonato. Es así como el riñón regula el equilibrio ácido-base. Muy bien. Entonces, el bicarbonato. Así es como el bicarbonato va a reabsorberse. Muy bien. ¿Se entendió entonces? Esa es la reabsorción. Recuerden también, ¿no? Si bien lo principal es el túbulo contorneado proximal, recuerden que cuando hablamos de las siguientes partes de la nefrona, por ejemplo, el asa de Henle, tiene una porción que es la descendente delgada, que es la inicial, voy a dibujarla acá, ¿no? Que es más o menos así. Y hay una ascendente delgada, una ascendente gruesa. La descendente delgada es muy permeable al agua, entonces va a permitir que el agua se resorba. Entonces se va todo el agua, se va el agua, se va el agua. ¿Y qué pasa con lo que está dentro del túbulo? Si no tiene agua, se concentra mucho. Se concentra mucho. Y recuerden que cuando algo se concentra mucho, ya vamos a hablar en detalle de la osmolaridad, pero ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si algo está muy concentrado? ¿Tiene más o menos osmolaridad? Muy concentrado. ¿Tiene?
Más osmolaridad, muy bien. Entonces eso permite que esta región se llene de mucha osmolaridad. Y la siguiente porción del asa de Henle es impermeable al agua. Entonces, claro, exacto, como ya es impermeable al agua, lo que va a pasar es que ¿quién se va a empezar a reabsorber? El sodio, ¿no? El sodio se va a empezar a reabsorber. Y así se va regulando esa osmolaridad. Entonces, esta parte del asa de Henle es muy importante para regular la osmolaridad. Y este sistema permite que la parte más profunda del asa de Henle, sobre todo en las nefronas yuxtamedulares, tenga alcance osmolaridades de hasta 1200 miliosmoles, muy bien, miliosmoles por litro, ¿no? Que lo normal aproximadamente es de 300 miliosmoles por litro. Entonces, eh, este, esta estrategia que tiene el asa de Henle es lo que se llama como sistema de contracorriente. Y es muy importante para regular la osmolaridad. Muy bien. ¿Se entendió? Eh, y el agua, doctores, hay distintas formas de reabsorber el agua. Dijimos, puede ser un transporte paracelular, por ejemplo, entre las células, pero también puede ingresar a las células facilitados por quienes. ¿Cómo se llaman los transportadores de agua? Las acuaporinas. Entonces aquí vamos a hablar de las acuaporinas. En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector puede haber presencia de acuaporinas, sobre todo en el túbulo colector. Es el que es estimulado por una hormona que se llama la hormona antidiurética. La hormona antidiurética aumenta la expresión de acuaporinas, de acuaporina 2, ¿sí? Muy bien, acuaporina tipo 2, que permite la reabsorción de agua. Cuando hay hormona antidiurética, se reabsorbe mucha agua, y si yo reabsorbo mucha agua, eso me permite concentrar la orina. Mi orina, como yo le estoy quitando agua, mi orina sale muy cargada, ¿no? Porque le he quitado agua, sale con más solutos, ¿sí? ¿Se entiende? Es como si mi orina fuera un vaso con solutos y yo le estoy quitando todo el agua y se queda con los electrolitos nada más. Entonces queda muy concentrado. Por eso es que cuando uno se deshidrata, se activa la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética permite la reabsorción de agua sola por acuaporinas y la orina sale concentrada. Otro sistema que se puede activar con la deshidratación y que tiene que ver sobre todo con el túbulo contorneado distal, sobre todo, no significa que no tenga que ver con el colector, también puede actuar ahí, pero sobre todo con el túbulo contorneado distal, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La diferencia es que la aldosterona estimula la reabsorción de sodio y agua. Es decir, permite mantener el estado de hidratación sin alterar la osmolaridad, sin alterar la osmolaridad. ¿Por qué? Porque no estoy reabsorbiendo solo agua, estoy reabsorbiendo sodio y agua, los solutos y el agua. Entonces, la orina va a salir igual, sale menos porque estoy reabsorbiendo casi todo, pero no está más concentrada en ese sentido. Entonces, estos son los principales sistemas de defensa ante la deshidratación, ¿no? La hormona antidiurética y la aldosterona son muy importantes, ¿sí? Hormona antidiurética y aldosterona. ¿Se entendió, doctores? Eso en relación con la reabsorción, ¿sí? Con la reabsorción. Hablando de la secreción, y ya pasando a la siguiente función, recuerden que la secreción es eliminar algún compuesto de los capilares peritubulares hacia la luz tubular. Por ejemplo, los hidrogeniones, que pueden tener un efecto acidificante, se tienen que eliminar, ¿sí? La urea se tiene que eliminar, ¿sí? La aldosterona precisamente también permite eliminar, ¿qué cosa? Potasio. El exceso de potasio se elimina por estímulo de la aldosterona. Cuando tenemos mucha aldosterona, podemos perder mucho potasio. Por eso es que cuando hay un hiperaldosteronismo, un cuadro de hiperaldosteronismo, podemos tener hipopotasemia o hipocalemia, que es lo mismo.
Y más bien viceversa, ¿no? Cuando tenemos poca aldosterona, nos llenamos de calio, ¿no? De potasio. Entonces va a haber una hipercalemia, ¿no? Muy bien. Y eso es importante porque cuando lleven, o si ya lo han llevado, o no, farmacología, van a ver que los diuréticos, es decir, los fármacos que actúan en distintas regiones de la nefrona, tienen que ver mucho con la función de reabsorción y secreción. Si, por ejemplo, utilizo un antagonista de los receptores de aldosterona, voy a bloquear la acción de la aldosterona. ¿Cuál va a ser el riesgo si yo bloqueo la acción de la aldosterona, doctores? En relación con el potasio. Si no hay aldosterona, ¿qué dijimos que hace la aldosterona con el potasio? ¿Lo elimina o lo reabsorbe? Lo elimina. Entonces, si yo bloqueo la aldosterona, puedo llenar al paciente de potasio y puede producirse hipercalemia. Exacto. Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso. Por eso es que esos diuréticos que se utilizan se llaman los diuréticos ahorradores de potasio. Esa es la importancia clínica que se tiene. Si todavía no han llevado farmacología, ya los van a conocer. Muy bien. Eh, ¿Qué más es importante entonces en relación con esto? ¿No? La excreción, recuerden que la excreción va a permitir la salida final de la orina. Dijimos cálices menores. Los cálices menores se juntan, van a formar cálices mayores, que son un número de 2 o 3, que forman una pelvis renal, que va a formar los uréteres. Los uréteres llevan la orina hacia la vejiga y de la vejiga sale a través de la uretra. Recuerden que la uretra de la mujer es más corta que la del varón, mide aproximadamente 4 centímetros. Entonces, al ser una uretra más corta, tiene más riesgo de presentar infecciones, por ejemplo, ¿no? Bacterianas, por Escherichia coli, por ejemplo, porque es una uretra más corta. Y recuerden que el mecanismo de infección es porque la bacteria asciende. Entonces, la excreción de la orina va a seguir este camino, ¿sí? Es muy importante en fisiología integrarlo con la parte anatómica. Recuerden que la uretra, perdón, los uréteres no desembocan, no es que el uréter desemboque acá y luego se continúe con la vejiga, no, sino que el uréter se introduce en el músculo liso de la vejiga, que se llama el músculo detrusor, y introducido en el músculo detrusor es que cuando la vejiga se contrae, contrae el músculo, ¿qué hace? Hace que el uréter se cierre. ¿Por qué será importante eso? Porque si yo estoy contrayendo el músculo de la vejiga, estoy expulsando la orina, bien como dicen, hacia el trígono vesical, o sea, hacia la parte inferior, para que salga la orina, y como yo estoy cerrando el uréter, por anatomía, no permito que la orina regrese para acá. Si yo no cerrara ese uréter, la orina podría regresar, ir incluso hacia el parénquima renal y dañarlo, ¿no? Entonces, recuerden eso, porque la enfermedad que se produce, que es más frecuente en niños, se llama reflujo vésico ureteral. Entonces, cuando hay reflujo vésico ureteral, puede haber daño renal. Por suerte, lo más frecuente es que ¿no? El uréter desemboque dentro del músculo detrusor. Y eso nos protege a todos, ¿no? Varones y mujeres del reflujo vésico ureteral. Muy bien. Entonces, eso en relación con la función de excreción. Eh, ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores, de lo que hemos visto de las 4 funciones básicas? Muy bien. Entonces, además de estas 4 funciones básicas, ¿qué más dijimos que había? La regulación del equilibrio ácido-base, la regulación de la osmolaridad, la regulación de los electrolitos y de los líquidos corporales, la producción de hormonas. Entonces vamos a empezar con alguno de ellos. A ver, por ejemplo, la regulación del equilibrio ácido-base. Cuando hablamos de la regulación del equilibrio ácido-base, tenemos primero que aclarar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es pH? pH es el potencial de hidrogeniones. Quiere decir que si yo tengo muchos hidrogeniones,
o pocos hidrogeniones, ¿no? Si yo tengo muchos hidrogeniones, el pH es una escala logarítmica, ¿sí? Es un en este caso, perdón, es un logaritmo negativo. Entonces, si yo tengo muchos hidrogeniones, tengo poco pH. Y si yo tengo pocos hidrogeniones, es porque tengo mucho pH, ¿sí? El pH se mide de 0 a 14 y se considera neutro el pH de 7. Pero el pH plasmático, ¿sí? En este caso, ¿no? Para los seres humanos es de 7,35 a 7,45 aproximadamente. Cuando tenemos alguna disminución en este caso, del pH, se llama acidemia. Y cuando tenemos un aumento del pH, se llama calemia, ¿sí? Ahora, acidemia, alcalemia. Cuando esto se produce por acumulación de hidrogeniones, eso se llama acidosis. Y cuando se produce por una disminución de los hidrogeniones, eso se llama alcalosis. Muy bien. Eh, ¿Quién regula el pH? Dos órganos principales, ¿no? Los riñones y los pulmones. ¿Cómo así? ¿Cómo así lo regulan? Lo regulan porque vamos a imaginar que el pH lo vamos a imaginar como los riñones sobre los pulmones. Así más o menos es la ecuación. Sí, esto parte de una ecuación que no vamos a profundizar en este momento, que se llama de Henderson y Hasselbalch, que va a relacionar dos moléculas importantes. Y esas son el bicarbonato y la presión arterial de CO2. Entonces, a mayor bicarbonato, mayor pH, ¿no? ¿Se entiende? A menor bicarbonato, menor pH. Cuando tenemos más presión arterial de CO2, tenemos menos pH. Y cuando tenemos menos presión arterial de CO2, tenemos más pH. Entonces es directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional a la presión arterial de CO2. ¿Se entendió hasta acá? Espero que me estén siguiendo porque esto es un tema un poco complejo a veces, pero si vamos bien hasta acá, podemos continuar. ¿Alguna duda sobre esto, doctores? Muy bien. Entonces, vamos a imaginar algunas situaciones, ¿sí? Vamos a imaginar, aquí vamos a poner pH, depende del bicarbonato, en resumen, ¿no? No es la fórmula completa, pero en resumen, es del bicarbonato y de la presión arterial de CO2. A ver, ¿qué pasa si hay una disminución del bicarbonato? ¿Qué pasa con el pH? Va a disminuir. Y si disminuye el pH, ¿esto cómo se va a llamar? Acidosis. Pero como el origen de la disminución del pH, ¿cuál fue? Fue el bicarbonato. ¿Cómo se llama esta acidosis? Metabólica. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento el bicarbonato? Tengo un aumento del bicarbonato. ¿Qué pasará con el pH? Aumenta. Entonces estaremos en una alcalosis. ¿Sí? Alcalosis. Y como se el bicarbonato, esto será una alcalosis metabólica. Muy bien. Ahora, vamos a ver qué pasaría si hay una disminución de la presión arterial de CO2. ¿Qué va a pasar con el pH?
¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. ¿Sí? Recuerden, si disminuye la presión arterial de CO2, el pH aumenta. Y si el pH aumenta, ¿eso cómo se llama, doctores? Alcalosis. ¿Sí? Y como estamos hablando de la presión arterial de CO2, ahora estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Ahora, ¿qué pasa si la presión arterial de CO2 aumenta? Si la presión arterial de CO2 aumenta, ¿qué va a pasar con el pH? Disminuye. Entonces, si disminuye, va a haber una acidosis. ¿Y cómo se llama esta acidosis? Respiratoria. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, esos son algunos ejemplos. Eh, ¿Cómo podemos imaginarnos esto? A ver, por ejemplo, tenemos un, a ver, tenemos un paciente, por ejemplo, que es diabético, ¿sí? Que es diabético tipo 1, por ejemplo, en ellos es más frecuente. Y este paciente con diabetes mellitus tipo 1 no siguió bien su tratamiento y empezó a formar cuerpos cetónicos. Recuerden que los cuerpos cetónicos son son moléculas ácidas, ¿sí? Son ácidos volátiles. Entonces, estos ácidos, ¿quién los frena? ¿Cuál es el principal buffer del cuerpo humano? Dijimos, el sistema del bicarbonato, ¿sí? Entonces, si yo tengo muchos cuerpos cetónicos, ¿qué estoy consumiendo? Estoy consumiendo bicarbonato. Si yo consumo el bicarbonato, va a haber una disminución del bicarbonato. Entonces va a haber una disminución del pH. Entonces va a haber una acidosis metabólica. Entonces, un ejemplo, la cetoacidosis diabética. Y a ver, vamos a poner un ejemplo eh, respiratorio, ¿no? ¿Cómo podemos disminuir la presión arterial de CO2? Normalmente en el intercambio gaseoso, en la parte de fisiología respiratoria, el intercambio gaseoso, eh, ¿quién lo favorece? ¿No? ¿Cómo hago que haya más intercambio gaseoso? ¿Si respiro más, con mayor frecuencia, o si respiro con menos frecuencia? ¿Qué creen ustedes? Con más frecuencia. Entonces, si yo hiperventilo, imaginen que un paciente está sufriendo una crisis de angustia, una crisis de ansiedad, también llamado ataque de pánico, y empieza a hiperventila, barre con el CO2, entonces, ¿qué va a pasar con la presión arterial de CO2? Va a disminuir. Si disminuye por hiperventilación, ¿qué va a pasar con el pH? Va a aumentar. Entonces se va a producir una alcalosis respiratoria. Ejemplo, dijimos, puede ser un ataque de pánico por ventilación, ¿sí? Por hiperventilación. Muy bien. Esos son algunos ejemplos. Hasta acá, ¿alguna pregunta en relación con la regulación del equilibrio ácido-base? Muy bien. Luego tenemos, ¿para qué más era importante el riñón? ¿Se acuerdan, doctores? Para regular los líquidos corporales, ¿sí? Por las funciones que ya hemos dicho, ¿no? De filtración, reabsorción, secreción, excreción. Entonces, ¿cuánto es el agua corporal total aproximadamente, doctores? Es el 60% del peso corporal, ¿no? El peso corporal total. Muy bien. Entonces, a ver, si es 60% del peso corporal total, ¿cómo se distribuye esa agua? Hay agua que está dentro de las, Extracelular e intracelular. muy bien, ¿no? Extracelular e intracelular. Dentro de las células y fuera de las células. 40 y 20.
Claro, entonces intracelular será 40% y extracelular será 20%. Y en el extracelular tenemos al que está en el plasma, que es el líquido sanguíneo, y el que está en el líquido intersticial. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí sería 5% en el plasma y 15% en el líquido intersticial. Recuerden eso. Cuando no hay un adecuado manejo de los líquidos corporales, por ejemplo, imagínense que se está acumulando líquido. Si se está acumulando líquido en el líquido intersticial, ¿cómo se llama eso? En el espacio intersticial eso se llama Edema. edema. Entonces, a veces los edemas pueden indicar algún grado de daño renal. No es solo por un problema renal, pero a veces sí se relaciona con la función renal. ¿Se entendió? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es en este caso, el volumen de líquido intracelular en un varón de 70 kilogramos, que pesa 70 kilogramos? ¿Cuánto será aproximadamente? Vamos a hacer el cálculo. Si es líquido intracelular, será, vamos a ponerle 80 kilos, ¿sí? Más sencillo. 40% de 38. 80, ¿sí? ¿Cuánto sería? Así. 32. 32 litros, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí? Si era 7, 4 por 7, 28 litros, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? Muy bien. Entonces, ¿por qué más era importante conocer la fisiología renal? Dijimos, para la regulación del equilibrio ácido-base, para la regulación de la osmolaridad. ¿Qué es la osmolaridad, doctores? Es, en este caso, es la cantidad de partículas, ¿no? Con fuerza osmótica en una solución. A ver, ¿qué significa eso? Si ustedes tienen un vaso de agua, ¿sí? ¿Qué es la fuerza osmótica? Es la fuerza con la que las moléculas jalan agua. Por ejemplo, voy a poner acá 4, 7, 8 moléculas. Esas 8 moléculas jalan agua. Entonces, quiere decir que la osmolaridad acá será como 8, por poner un número, ¿no? 8 porque son 8 las moléculas que están jalando agua. ¿Qué pasa si yo a esta solución le quito agua? O sea, tengo las mismas 8 moléculas, ¿no? Voy a poner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pero con menos agua. ¿Cómo estará la osmolaridad? Si les dije, es la concentración, ¿no? Entonces, ¿cómo estará la osmolaridad? Hipertónico. O Claro, aumento. aumentada, aumentada. Es una solución hiperosmolar. Y si nosotros le agregáramos agua, por ejemplo, pusiéramos más agua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces esta tendrá la osmolaridad disminuye. ¿Sí? ¿Quién se encarga de esto? De regularlo principalmente los riñones. ¿Gracias a qué hormona dijimos? ¿Qué hormona es la principal que regula la osmolaridad? La ADH, u hormona antidiurética, también llamada vasopresina, que actúa en sus receptores V2 a nivel del túbulo colector, sobre todo el túbulo colector, y en segundo lugar el túbulo contorneado distal, pero sobre todo en el túbulo colector. Muy bien. ¿Y qué hace? Estimula la expresión de acuaporinas 2, que permite la reabsorción de agua. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos en un grado de deshidratación, es decir, con hiperosmolaridad, se activa la ADH permite reabsorber agua y al reabsorber agua regresamos a la normalidad. ¿Se entendió?
Por eso es que ¿por qué es importante conocer esto? Porque nosotros le diéramos a un paciente una solución que no es isoosmolar, es decir, que no tiene la misma osmolaridad que el plasma, podemos afectar, ¿sí? Afectar el equilibrio entre los líquidos corporales. Y eso puede ser fatal, ¿no? Por eso es que, ¿qué solución conocen, por ejemplo, que se le da a los pacientes por vía endovenosa? La solución salina o suero fisiológico, también llamado cloruro de... Ácido. Muy bien, al 0,9%. Ahora, hay soluciones, porque en algunos casos se necesitan soluciones hiperosmolares, en otros casos hipoosmolares, eso va a depender del contexto clínico del paciente, pero lo más cercano es la solución salina, o también hay otras soluciones como por ejemplo el lactato de Ringer, ¿no? Que también se puede utilizar. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es importante saber sobre los riñones? La fisiología renal también nos permite regular, dijimos, ¿qué cosa? El agua corporal total, la osmolaridad, ¿sí? Y manejar situaciones, ¿sí? Recuerden que si recordamos fisiología cardiovascular y nosotros recordamos la presión arterial, ¿de qué depende? Del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica o sistémica, ¿no? Entonces, ese gasto cardíaco, ¿de qué depende? Gasto cardíaco es volumen de eyección por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Muy bien. Entonces, al final va a depender mucho de este volumen, de este gasto cardíaco. Si yo tengo poco volumen circulando, voy a tener poca presión arterial. Entonces, hay sensores, en este caso, que detectan que el volumen esté de manera adecuada. Este grupo de 3 personas, por ponerlo así, no son personas, son agentes, en este caso son células, ¿no? Se llama el complejo yuxtaglomerular. ¿Y quiénes lo forman? Lo forman en primer lugar las células Glomerulares. yuxtaglomerulares. Las células yuxtaglomerulares pertenecen a la arteriola aferente y son las encargadas de producir renina. Luego tenemos a las células mesangiales. Mesangiales es como las que están en medio. Y como están por fuera del glomérulo, se le llaman extraglomerulares. Básicamente son las que comunican a las células yuxtaglomerulares con la tercera. ¿Quién es la tercera? Es las células de la Mácula densa. mácula densa. ¿Y a quién pertenece la mácula densa? Al túbulo contorneado distal. ¿Sí? Entonces, la mácula densa detecta cambios, en este caso, en el volumen. Claro, detecta cambios en el volumen guiándose mucho. ¿Por qué? Por las concentraciones de los electrolitos como el sodio, por ejemplo. Si ve que hay alguna alteración en el sodio, la mácula densa dice, oh no, hay poco volumen quizás, necesitamos reabsorber líquido, reabsorber sodio, reabsorber agua. ¿Cómo llegó a eso? La renina le dice, no, le pasa la información a las células mensajeras extraglomerulares, estas le dicen a las células extraglomerulares, sintetiza renina. La renina permite transformar el angiotensinógeno en angiotensina Tensina 1, y luego después por la enzima tensina convertidora de angiotensina se transforma en dos. angiotensina 2, que es el principal estímulo para la secreción de Aldosterona. testosterona. Muy bien. En la glándula suprarrenal, ¿sí? En la zona glomerular, ¿no? Que es un mineralocorticoide. Es zona glomerular de la corteza, ¿no? De la glándula suprarrenal. Entonces, esa aldosterona va a ser importante para reabsorber sodio y agua, sobre todo en el túbulo colector, perdón, en el túbulo contorneado distal y en segundo lugar en el túbulo colector, ¿sí?
Y así al reabsorber sodio y agua, recupera el volumen sin alterar, ¿qué cosa? La osmolaridad. Recuerden que en el volumen plasmático, en la osmolaridad plasmática, perdón, ¿cuáles son los principales determinantes de la osmolaridad plasmática? En primer lugar, dijimos, ¿se acuerdan? Es el sodio. En segundo lugar, la glucosa. Y en tercer lugar, la urea. Entonces, si yo reabsorbo sodio, ya estoy manejando bien la osmolaridad. ¿Se entendió hasta acá, doctores? Bien. Sí, Entonces, hemos dado un vistazo en líneas generales de lo que vendría a ser la fisiología renal. Eh, Estos apuntes se los voy a compartir. eh, Voy a detener en este momento la grabación. Sí, a ver, no sé.